Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tengo el privilegio y el honor de entrevistar a una mujer que no solamente ha sido mi compañera de vida, sino también una inspiración constante. Su historia está marcada por la fe, el sacrificio, el servicio, el dolor y una sonrisa que nunca desaparece, aún en los momentos más difíciles. Desde muy joven, decidió guardarse para Dios y para el hombre que Él tenía para ella. Y qué bendición que ese hombre soy yo. Por eso hoy vamos a descubrir juntos cómo su entrega a Dios la ha sostenido en medio de las enfermedades, las pérdidas y dolores profundos. Pero también cómo su alegría, su ternura y su amor por el ministerio ha impactado la vida de muchas personas. Este episodio no es solamente una entrevista. Es un testimonio vivo de que aún existen mujeres virtuosas que luchan en silencio, aman con fuerza y sirven con pasión. Acompáñame a conocer el corazón de mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera en el ministerio y en la vida. Bienvenidos a Ecos de Fe. Hola amor, ¿cómo estás? Súper bien. Qué bendición tenerte aquí en la apertura de nuestro podcast. Digo nuestro porque este sueño es de los dos. Y justamente en las secciones de este podcast hemos abierto un programa llamado Ecos de Fe, en la cual queremos entrevistar a muchas personas que inspiran con su vida y con su testimonio la paz, el gozo, la alegría, la resiliencia, la esperanza. Y pues yo tenía que empezar obviamente este programa invitándote a ti, ya que tú eres la que ha estado siempre ahí conmigo, y como no, abrir este programa de Ecos de Fe contigo. ¿Cómo te sientes? Bien, súper feliz. Sé que este programa va a ser de bendición también para muchas vidas y me alegra ser la que lo abra contigo. ¿Y cómo te parece ahora ver que esto ya se está cumpliendo? Antes lo hablábamos, lo conversábamos, decíamos, uy, eso es mucho dinero invertir en esto, en aquello, y ver que ahora ya empezamos el primer programa. No, feliz porque en realidad sé que ha sido Dios el que ha ido ahí abriendo las puertas para que nosotros podamos compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Así es. ¿Cómo te sientes al estar aquí y compartirnos un poquito acerca de tu historia? Bueno, yo no soy de muchas cámaras y etcétera, pero sí me siento muy feliz porque yo sé que hay muchas personas que necesitan estas palabras, estos ecos que aumenten su fe y que les permitan seguir adelante en el Señor sin desmayar. Si pudieras definir tu vida con una frase o un versículo, ¿cuál sería y por qué? Siempre hay un versículo que me ha llamado mucho la atención, porque Dios siempre me lo ha hablado, y está en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Siempre Dios me ha hablado de ese versículo, incluso recuerdo muchos momentos donde yo me tiraba al piso y le decía al Señor, pero yo no sé hablar, y es verdad, yo no sé hablar, no sé decir muchas cosas, y yo siempre, a veces en campaña, en reuniones, le decía al Señor, ¿por qué me dedicas siempre ese versículo si no sé hablar? Y recuerdo un día que viene como la continuación y dice: no importa que no sepas hablar, a donde yo te envíe irás, y lo que yo te diga dirás. Entonces es un versículo que siempre me anima a estar de pie en Él, primero porque me escogió, y segundo porque es Él el que habla a través de mí. Entonces siempre pienso cuántas palabras podemos callar que Dios tiene para otras personas, y es este versículo el que siempre me anima y me recuerda también lo que yo soy en Dios. Así es. Hay una canción de Marcela Gándara que hablaba precisamente acerca de esto. De hecho, el otro día que íbamos de viaje, la están escuchando, y ella decía que la timidez le impidió durante muchos años poder desarrollar lo que ella era, pero que para esta hora
había llegado y para este tiempo había nacido. ¿Usted cree, amor, que de pronto muchas personas la timidez, la vergüenza, la culpabilidad, los pecados del pasado les impiden poder ser esas personas que Dios tiene hoy en día para ellos? Sí, claro. Incluso esa canción siempre me impactaba mucho, ese pedazo de esa canción, porque muchas veces yo fui ella, que dejé de hablar, que dejé de profetizar muchas veces, de cantar, de tocar para Él, porque a veces queremos llenar mucho las expectativas de los demás, lo que los demás quieren, como los demás quieren que yo sea, y hacemos que eso que los demás dicen cree en nosotros una timidez que no nos deja ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Tremendo. ¿Cómo fue crecer en un hogar cristiano con padres que eran pastores y misioneros al mismo tiempo? Porque pues hemos hablado acerca de la historia de nuestros padres, que es muy parecida, y estamos hablando de padres que estuvieron presentes y ausentes al mismo tiempo. Usted nos comentaba o me comentabas en veces anteriores de cómo tu papá tenía que salir durante no semanas, sino en ocasiones hasta meses, y su mamá se tenía que hacer responsable de 4 hijos. ¿Cómo fue no permitir que de pronto esa ausencia paternal alterara tu posición de amar a Dios, de creer en Dios y creer que lo que tu papá estaba haciendo era correcto? Bueno, pues yo creo que ahí mi mamá jugó un papel muy, muy importante, porque nosotros, a pesar de ser, bueno, mis padres ser pastores y ser misioneros, y mi papá también viajar, nosotros fuimos una mamá muy valiente. O sea, yo siempre que miro a mi mamá y pienso en mi mamá, pienso en una mujer virtuosa, una mujer que la luchó, que mientras mi papá iba a abrir obra en algún lado, mi mamá siempre se quedaba trabajando, nos enseñó también a trabajar, y nunca fue esa mamá debilucha, que uno la viera como que, ay, me voy a morir porque mi esposo no está. No, al contrario, mi mamá siempre fue berraca y siempre estuvo para nosotros, y cuando de pronto nos entraba la tristeza o lo que sea, siempre mi mamá supo levantarnos. O sea, es como dice la Biblia, mi mamá tuvo sabiduría, tuvo mucha sabiduría, y más porque en verdad que debiéramos haber pasado quizás muchas necesidades, como hijo misionero, lo que yo le digo a usted, ¿no? Ustedes pasaron siempre momentos muy difíciles, pero nosotros, como mi mamá siempre estuvo ahí como trabajando, enseñándonos a trabajar, nosotros en realidad dentro de todo fue muy bonito. Salíamos a muchos lugares, íbamos a piscina. Bueno, yo no recuerdo como que, uy, qué escasez tan terrible que vimos, no. Y el hecho de mi papá, porque lo que siempre nos animó, a pesar de que mi papá no estuviera o nos hiciera falta, es lo que Dios hacía. Primero con nosotros en la casa, de que Dios nunca nos desamparó, de que nos dio la mejor mamá del universo, la mejor, la que siempre nos decía que todo estaba bien, que íbamos a salir adelante, que Dios estaba con nosotros. Y también que cuando mi papá llegaba a la casa, Dios siempre usó mucho a mi papá. Entonces mi papá siempre tenía sueños, visiones, también había sanidad, milagros. Entonces como que movernos en esa atmósfera nos hacía enamorarnos de Dios, porque veíamos en realidad en nuestra casa que Dios estaba. Con eso no quiero decir que todo era color de rosas, obviamente no. Pasamos muchas dificultades también, pero lo que digo, dentro de todo Dios siempre ha estado, siempre, siempre. Porque normalmente las personas que tienen padres que tienen que dedicarse al ministerio, tienen que viajar, normalmente esas personas se quejan mucho con Dios porque no han tenido al papá presente, ese papá que está siempre en los grados del colegio, en los eventos especiales, en los momentos difíciles. Y ahora nos comentabas que muchas veces tu papá no estuvo presente, y a pesar de eso sigues amando a Dios, sigues amando al ministerio, sigues amando a tu papá.
¿Cómo hacen los jóvenes de hoy en día, que seguramente sus papás son misioneros o están sirviendo a Dios, o incluso, no digamos que están sirviendo a Dios, están haciendo una tarea en la cual por cuestiones de trabajo les impiden estar presentes, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacen para guardar su corazón y no tener raíces de amargura, de decir, el trabajo me quitó a mi papá, o la iglesia me quitó a mi papá, o Dios me quitó a mi papá, sino entender que eso es como parte del proceso? Bueno, yo también creo que mi papá tuvo, o mis papás, los dos, tuvieron mucha sabiduría, porque, bueno, mientras mi papá abría hora y etcétera, sí uno se sentía como desprotegido muchas veces, pero también cuando mi papá estaba, a pesar de que estábamos en una doctrina muy extrema, que no podía uno ni siquiera podía jugar fútbol. Yo me acuerdo que siempre mi papá nos llevaba a la cancha. Él jugaba con nosotros. Mientras él estuviera en la casa, él era un papá. Es un papá excelente, pendiente de nosotros. O sea que no se trataba tiempo de cantidad, sino de calidad. Es decir, que lo que tal vez él no hacía en 3 meses que se iba de misiones, él lo hacía en unas 2 semanas que estaba ahí con ustedes, absorbiéndolos, claro, jugando. O sea, siempre estaba jugando, siempre estaba compartiendo con nosotros o cocinándonos también. O, por ejemplo, mi papá cuando habían eventos de la iglesia nos llevaba. O sea, no era que él, no, él nos llevaba y casi siempre como, claro, él llegaba de esos, digámoslo así, viajes misioneros, etcétera, y nos llevaba para una convención, nos llevaba para un campamento, nos llevaba siempre. Entonces en esos campamentos casi siempre Dios se glorificaba con abundancia y nos compraba guitarras, cuatros. ¿Nos puedes hablar de un testimonio de esos? ¿Tiene algún testimonio aquí de pronto en la mente que te llegue? Bueno, uno que nos fuimos para una convención, yo siempre me le pegaba a mi papá. ¿Qué es una convención? Es como un lugar donde se reúnen ya todas las iglesias de, por ejemplo, acá en Colombia, era en Bucaramanga, entonces todas las iglesias van a esa convención y ahí va el presidente de la misión, el vicepresidente, etcétera, que en ese tiempo pues era el pastor Muñoz y el pastor Omar. Entonces me encantaba ir porque uno recibe muchísimo. Bueno, en una de esas todos nos pegamos a mi papá, pero todos pelados, ninguno teníamos plata. O sea, su papá iba para la convención, para el evento. En Bucaramanga. Y todos querían ir, pero no había pasaje. Exacto, no. Y nosotros siempre estábamos lejos porque estábamos en Venezuela. Siempre por Venezuela son como, a Cúcuta son 6 horas, como 12 horas a Bucaramanga. Imagínense, ¿eran qué, 6 total? Y éramos como 6, sí. Bueno, y nosotros, dentro de todo, mi papá dijo, vamos, que va a hacer algo. Y con la plata que reuníamos todos, llegábamos hasta el peaje de Cúcuta. No teníamos para pagar adentro las habitaciones, ni dónde quedarnos, ni qué comer, nada. O sea, hasta ahí llegábamos. Y bueno, nosotros nos fuimos todos con un amigo que teníamos, que también fue, que se llama Edson. Y bueno, nos fuimos todos y en el peaje efectivamente ya no teníamos plata. Entonces mi papá empezó que a que oráramos, que iba a pasar un carro y nos iba a llevar. O sea, su papá se paró en un peaje de Cúcuta. A esperar ese... Con 7 personas ahí y con maletas en mano. ¿Y qué hacemos? Pues pongámonos a orar. Exacto. Y entonces, bueno, de pronto viene una buseta, una bellezura, pero una cosa hermosa así, toda lujosa, como esas en las que llegan los jugadores. Uy, hermosísima. Y mi papá dice, vamos a orar porque esa nos va a llevar. Y nosotros oramos, pero en nuestra incredulidad. Y bueno, cuando mi papá le saca la mano, el Señor para. Mi papá le dice, es que vamos por una convención y para ver si nos llevan, sigan que los estábamos esperando. Así le dijo. Sí. Y nosotros ¿Cómo nos así subimos? un bus que no conocían, Exacto. equipado, full equipo, sí, vacío? Hermoso. Llegó, el suegro lo paró, le dijo, llévenos. Y nos llevó. ¿Gratis? Sí. ¿Sin cobrarles nada? Gratis y la belleza de bus. Y nos dieron comida y de todo. ¿En serio? En el bus. Dios. Y exclusivo porque íbamos nosotros solitos.
Bueno, nosotros nos fuimos, ya llegamos. El equipo del cielo, diría. Sí, y llegamos a Bucaramanga. Y cuando, bueno, la primera noche y nosotros, Dios mío, ¿dónde vamos a dormir? Uno se preocupaba, pero mi papá como que uno no lo veía, Nada. no, él relajado. Bueno, cuando llegamos allá, entonces era como una conferencia en la tarde y ya en la noche era que había que pagar. Y ¿Pagar bueno, qué? pagar allá el hotel y eso. Ah, ok. Ajá, que era como un colegio que uno pagaba ahí donde uno se quedaba. Bueno, cuando fuimos a la primera conferencia, y me acuerdo tanto que el pastor Muñoz, ¿Y qué, con maletas en mano? sí, Y, o sea, entraron a la conferencia literal, con las porque maletas. nosotros no La teníamos pusieron para a pagar. los lados y... Ajá. Y bueno, que termina la conferencia y el pastor Muñoz, un viejito muy hermoso que él siempre fue muy lindo con nosotros, saludó a mi papá y cuando lo saludó le metió algo en el bolsillo. Bueno, y nosotros fuimos a ver. En ese tiempo, uy, hace como 15 años, le había metido $300. Uf, eso era En muchísimo, ese era tiempo. como unos... Ahorita Ajá. 3, 6, 9, 12 eran como unos 3 millones de pesos, 3 millones 500. Y nosotros, Wow. bueno, de una vez pagamos lo de todos. O sea, sorprendente porque ni una sola ¿El pastor noche. Muñoz sabía algo? No, el que iba a saber, no, él no sabía nada. ¿El de dónde es? ¿O de dónde Él es de Puerto Rico. De Puerto Rico. O sea, no sabía nada. No, De apenas repente, nos veíamos después de como de 2 años con el pastor Muñoz. o sea, 2 años después ve al suegro, lo abraza y le mete Y le metió un $300 sobrecito ahí. sin saber absolutamente nada, que Exacto. ustedes no tenían dónde hospedarse esa noche, que no Nada. tenían nada que comer. Tremendo. Y bueno, entonces mi papá pagamos todo, buena comida, o sea, como si nosotros Ni fuéramos. ahorrando hubieran vivido también esa No, eso experiencia. fue súper delicioso. Y antes de irnos, otra vez el pastor Muñoz vuelve y chun, $300 a mi papá. Wow. Y mi papá nos compró esa vez, o sea, vinimos sin nada y todos nos fuimos con una guitarras de las bien lindas. Guitarras, 4 panderos, charrascas. Wow. Bueno, nos surtimos de instrumentos esa vez. Fue súper, súper bonito. ¿Qué es lo que más tú crees que caracteriza a tu papá? Bueno, de todas las cosas, la fe. Sí, eso pude ver. Es que mi papá ha sido un hombre de fe, de fe, de fe. Por eso recuerdo una vez que mi papá nos llamó y me decía, es que Israel, me le quito el sombrero, porque Israel es un hombre de fe. Yo lo Hablando sentí. de mí. Hablando de ti, sí. Yo lo sentí, o Que sea... una persona así con esa fe diga eso, porque... Exacto, porque yo dije, uy, que mi papá diga eso de usted es fuerte, porque nosotros vivimos muchas cosas de fe al lado de nuestros papás. O sea, digo, de mis padres los dos, porque mi mamá creía. Claro, porque el suegro puede decir, vamos a hacerlo, pero si la suegra dice, no, yo no voy a ir, si no hay pago y aquí me quedo, pues ¿qué se puede hacer? Claro. O sea, hay tanta fe en creer que se puede hacer como en caminar al que cree que lo puede hacer. Exacto. ¿Quién de los dos necesita más fe? Yo creo Eso es que es fuerte. más difícil ser la segunda persona, Claro. porque digamos en el caso de nosotros ha pasado así, que Dios le habla algo y es tan sobrenatural que yo digo, Dios mío, ayúdame a tener la fe, pero es que la persona que tiene la fe que va a ocurrir o que ya Dios le ha mostrado, camina confiado, en cambio a uno le toca obligarse a creer de que Dios lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué creo yo, amor? Porque es que, digamos, en el caso del suegro, al suegro Dios le habló, entonces él tiene la seguridad de Dios. Cambio, en el caso de la esposa o en el caso de la suegra, ella tiene que confiar en el suegro, confiar en un hombre, y el hombre se equivoca, o sea, no es fácil. Por eso, ¿qué tan importante crees que es que un hombre se case con una mujer? ¿Qué característica debe tener una mujer de Dios para poder un hombre buscar, así como la suegra, así como tú? Bueno, yo creo que lo más importante es que realmente uno crea en Dios y crea que Dios ha llamado al esposo de uno. O sea, yo siempre le aconsejo eso a las parejas que tienen un ministerio y un llamado, que la persona crea su llamado,
porque no es fácil, o sea, muchas veces uno va a tener que negarse a uno mismo para creer en, como tú decías, en eso que Dios le dijo a ustedes. No me lo dijo a mí, pero yo creo en que Dios lo ha llamado y camino, porque si no voy a ser siempre una piedra de tropiezo. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo te marcó al ver a tu mamá tener que, en ocasiones, cuando el suegro se iba a evangelizar, a hacer misiones, cómo te marcó el hecho de que tu mamá se tenía que montarse los 4 hijos en el hombro y decir, vamos a salir adelante? ¿Cómo cree que eso ha influido ahora que eres mamá? Bueno, estando niño siempre le pega a uno. Le pega a uno porque a mi mamá le tocó muy duro. O sea, era empujar. Me acuerdo una vez que le tocó a mi mamá, mi hermano mayor siempre fue como ese sostén, como esa columna, como el hombre de la casa. Sí. Pero igual él también estaba muy pequeño. Y mi mamá vendía perros calientes, hamburguesas, bueno, siempre vendimos comidas de todo tipo. Y esa vez fue tan duro porque preparamos todo, bueno, mi mamá, nosotros estábamos más pequeños y tocaba empujar un carro de perros. Y eso, habían pelado un poco de huevitos de codorniz porque yo le echaba eso a los choripapas y eso. Y todo eso se cae. Se cayó. El plante. Todo el plante se cayó. Porque claro, mi hermano y mi mamá no dieron en la fuerza en una subida y ese carro de perros se les volteó. Con todo. Con todo. Pero lo que yo decía, yo nunca vi a mi mamá darse por vencida, nunca. Ella solucionaba, ella seguía adelante, ella nos animaba, no era como que, ay, echémonos a morir, no. Siempre ha sido, hasta el día de hoy, mi mamá ha sido una berraca, de berracas. Por eso cada vez del Día de la Madre yo le digo eso a mi mamá, porque ella siempre estuvo ahí para nosotros y fue fuerte. O sea, fue fuerte, fue valiente. Cuando mi papá le tocaba en el campo, mi mamá dice que ella era muy miedosa y yo soy así como mi mamá. Yo soy miedosa, pero a ella le tocó volverse fuerte por nosotros. Bueno, lo mismo me pasa ahorita con los niños. No es que yo sea la mujer y la más valiente, pero pienso en mi mamá y digo, hay que ser fuerte, hay que ser berracos, hay que salir adelante. ¿Qué tan importantes son las referencias o las figuras de autoridad que uno tiene para poder también uno enfrentar la vida? ¿Usted piensa que eso influye? Sí, claro. Claro que sí, porque si yo fuera tenido unos padres débiles, que no me hayan infundido fuerza o creer, ya fuéramos desmayados. Pero incluso ahora, ya estando grande, yo lo llamo como para que digan, ay, sí, pobrecita, o etcétera, y termine de regañándome. Usted tiene que creer, a cualquiera de los dos que lo llame, usted tiene que creer, usted tiene que ser berraca. Tremendo. Usted no se puede dar por vencida, y eso crea un eco en uno fuerte. ¿Cuándo sentiste por primera vez que Dios era real para ti? Nosotros no, como cuando nacemos, como la gente cree que porque uno nace en un garage ya es un carro. Es decir, que porque uno nace en el cristianismo, entonces ya uno es cristiano. Pero cuando Dios dejó de ser un concepto, dejó de ser un domingo de culto, dejó de ser en ocasiones esa obligación de que los papás lo llevaban a uno sí o sí, y en qué momento Dios se te apareció, en qué momento fue ese encuentro con Él, en qué momento Dios se hizo real en tu vida. Bueno, la primera vez, porque yo siempre le pregunté mucho a Dios si Él me amaba. Y yo siempre le decía al Señor, bueno, mis papás dicen que tú lo amas a uno, que tú eres real, pero yo quiero que tú me digas que me amas. Y cuando nosotros viajamos de Cúcuta a Venezuela a abrir obra allá, siempre esa fue mi oración. Y un día nosotros, iba a cumplir 14, y íbamos a visitar una iglesia en Arauca, en Colombia. Entonces en la alcabala, cuando nos regresamos, en la alcabala es como un CAI. Como un retén. Como un retén de policía. Exacto, acá.
Donde piden papeles, piden etcétera. la cédula y eso. Entonces, en esa alcabala se había ido la luz. Ujú. Y de pronto, entonces, el guardia empieza a alumbrarnos con una linterna a pedirnos los papeles. Y cuando me alumbró la cara, empezó a hablar en lenguas. Uy, tremendo. Y él empezó a hablar en lenguas y Dios lo primero que me dijo fue, te amo. Es tremendo. Y él me dijo que me amaba y bueno, que tenía planes para mí. O sea, un guarda de seguridad que usted nunca había visto en su vida, en una alcabala, etcétera. Un día pasaron, se apagó la luz, el tipo lo alumbró, te vio a ti, comenzó a hablar lenguas y te dijo, te amo. Así te dice el Señor, te amo. ¡Wow! Sí, eso marcó mi vida. Tremendo, tremendo. ¿Qué fue lo más difícil de guardarte para tu esposo en un mundo que ya no valora eso? Bueno, lo que yo decía después de ese día en la alcabala, yo sentí que algo realmente cambió en mí. Yo le encontré sentido a todo, le encontré sentido a mi vida, sentí que un poder sobrenatural posó sobre mí, posó ya, todo en mí se volvió diferente de una manera impresionante. Y fueron como muchas cositas, ¿no? Fueron como muchas cositas después de eso, de Dios haciendo saber que en verdad nos amaba. Recuerdo una vez que después de eso fuimos con mi hermana por allá donde una china que se llama María Laya, todavía es amiga de nosotros. Y ella dice, ay, mire que Dios me regaló esta canción. Y ella empieza a cantarla y era la vida de mi hermana y mía. Se llama Cuéntame. Y fue, ay, poderosa para nosotros. Entonces ya como que yo empecé a ver que quería entregar todo por él. Todo. No había otra cosa que fuera más importante que Dios. Y obviamente sí, claro. Si ahorita soy bonita, ahora imagínense en ese tiempo. Hermosa. Y si hubieron pelados que no, yo no puedo decir que no hubieron chinos que me gustaron. Dijo Pablo Escobar, dígame con los nombres, vamos a buscarlos. Sí, claro, pero hasta en eso, porque hasta en eso yo vi la mano de Dios que me guardaba de por aquí, de por allá. Siempre, siempre Dios estuvo para guardarme y decirme y enseñarme de cualquier manera que no era ahí. Tremendo. ¿Qué te ayudó a mantenerte firme en tu fe en esa etapa de pubertad, en donde las hormonas, las feromonas, la serotonina, la dopamina, todas esas hormonas se alteran y uno quiere ser rebelde, uno quiere salir, uno quiere jugar, uno quiere ir a las discotecas, uno quiere tomar, uno quiere bailar, uno quiere salir con los amigos, uno quiere hacer tantas cosas? ¿Cómo hiciste para guardarte, para guardar tu corazón y no permitir que eso afectara tu relación con Dios? Me enamoré. ¿Cómo se enamora uno de Dios, amor? No sé, pero me enamoré de él de una manera muy, muy grande. Por lo que yo decía, por cada palabra que Dios me daba, porque en ese tiempo nosotros con mi hermana, Dios nos empezó a usar mucho cantando. Y cantábamos, íbamos a las campañas, bueno, hacíamos de todo en el Señor. Y fue como un tiempo donde Dios trató con nosotros muy fuerte. También por la casa donde vivíamos había muchas manifestaciones demoníacas y uno ver que Dios triunfaba sobre esos demonios. Ahora mi papá y mamá nos pusieron a evangelizar por a un barrio y nosotros vimos a Dios empezar a hacer milagros a través de nosotros y era una cosa de locos. Entonces, claro, como ya uno entra en esa etapa de enamoramiento de Dios y de ver que es real, que no es lo que mis papás me dijeron, sino ahora es lo que yo estoy viviendo con Él, cosas sobrenaturales. Yo recuerdo que tuve en ese tiempo, empecé a ver visiones y yo nunca había visto una visión y eso es como que, wow, como que, uy, no lo puedo creer. Y en una de esas visiones yo salía de la casa, ahí donde estábamos viviendo, que era un fundo,
Yo salía y miraba al cielo y veía una mano grandotota. Y esa mano empezaba a escribir con un dedo. Y esa mano escribía Edna, mi primer nombre. Y entonces me parecía asombroso. Y que yo entraba a llamar a mis papás, a mis hermanos, y ellos salían, pero ellos no la veían, pero yo la seguía viendo. Y entonces el Señor me decía, yo te llamo. Y cosas así, tan sobrenaturales, que yo ya viviera para eso. Yo quería siempre, siempre experimentar esas cosas. Otro día de otra visión que también fue una locura. Yo estaba sentada en el piano ensayando. Y de pronto yo empiezo a ver una totuma como así. Todavía me acuerdo. ¿Qué es una totuma? Es como un cajoncito. Eso se da en un árbol, una totuma, y la vuelven como un cajoncito. Ah, ok. Entonces, como así, y tenía incluso, le hicieron como circulitos así. Y yo todo eso lo vi en la visión. Y yo veía que mi papá entraba a una hielera, sí, y agarraba esa totuma y buscaba unas pilas que habían ahí adentro. Cuando, mi papá buscaba eso, él metía la mano y había una culebra, y yo vi la culebra, la serpiente, amarilla con franjas negras. Y la serpiente, ¡chum!, lo mordía a mi papá. Pero una cosa sobrenatural y real, tan real como este micrófono. Entonces yo me paré, porque yo estaba en el piano tocando, yo no estaba dormida, yo nada. Me paré ahí de la silla donde estaba y fui y le conté a mi papá. Y todos nos reunimos, oramos y todo. Como a los 2 meses, a mi papá y a todos se nos olvidó. Y se le da, mire lo que es no, terrible. Mi papá iba a sembrar un arroz. Sí. Y entonces mi papá dice, ya como que él había intentado sembrar y los pájaros se lo comían. Entonces mi papá dijo, voy a ir, lo invento de mi papá, y voy a agarrar unas pilas que vi en la hielera y voy a pintar el arroz de negro con las pilas. Ok. Para que los pájaros no se me coman el arroz. Ok. Y se va, entra a la hielera, todo como en la visión. Lo que pasa es que no era una totuma, era una hielera. No, era una totuma. Era una totuma. Y él entra al cuarto, un cuarto que había ahí, y busca la totumita donde estaban las pilas. Ah, ok. Y agarra la totuma, todo exacto a la visión. Y mete la mano y ahí estaba la culebra. Y la culebra le lanza. Él dice que él siente que le lanza, pero que una mano estaba sobre la mano de él. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces Dios puso su mano sobre la de mi papá y la culebra no mordió a mi papá. Entonces mi papá saca la totuma esa. Claro, cuando ya él siente la culebra, él se acuerda de la visión. Y saca esa totuma. Mira, eso era una culebra endemoniada. En serio, esa bicha, y era larga, así amarilla con negro igualitico. Y mi papá le trozó la cabeza y saltaba el cuerpo altísimo y la cabeza a mordernos. Wow. Endemoniada. Entonces todas esas cositas como que le decían a uno, Dios es real, Dios te ama, Dios está contigo. Y como que me enfoqué en eso tanto que lo demás no me importaba. Tremendo. ¿Alguna vez te sentiste sola o incomprendida por vivir en santidad? Me comentabas algo de cuando estuviste en la universidad y que hicieron un programa de protección y prevención o de cuidarse, no sé cómo la vaina. Y para ti fue un momento incómodo. ¿Cómo fue eso? Pues sí, fue incómodo porque fue en la universidad. Llegaron a enseñar esas charlas y llevan una encuesta. Y en la encuesta decían vía sexual activa. Y estaban ahí todos los compañeros. Gracias a Dios, sí. gracias a Dios en mi salón la mayoría eran mujeres, por lo que es odontología. Entonces yo no. ¿Y has tenido relaciones? No. Entonces siempre es incómodo, por más que sea, es incómodo, pero dentro de todo lo que yo le decía, como ya yo me involucré tanto en la iglesia, con el Señor, yo me le pegaba a mi papá para todo, como que no me importaba. Y en la universidad sabían que yo era evangélica de pe a pa.
Y eso que yo vi cansoncísima, porque no era que, que yo siempre he sido cansona y molestona, pero en ese sentido, incluso cuando nos fuimos a graduar, me acuerdo mucho que la doctora Marcela me decía, ¿qué vamos a hacer? Entonces, que vamos para el batallón y que allá bailamos. Entonces yo para allá no voy. Y armaron como 5 planes y yo a ninguno iba. Entonces, bueno, Edna, ¿qué quisiera? Y nos fuimos por allá que a jugar pinball y yo no sé qué. Pero también bonito porque me querían, a pesar de saber que yo no participaba de ese tipo de cosas. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez? Yo dije, uy, papacito. Eso, yo sabía que iba a decir eso. Cuando viste por primera vez. No, yo dije, perdí todo. Imagínese, llevaba que 20 años, ¿no? 20 años. 21. 21 años. 21 años, virgen, no había tenido ningún novio oficial, nada, guardadita. Y de repente llega este hombre. ¿Qué pensaste? ¿Qué creíste al principio? ¿Pensaste que iba a pasar algo entre nosotros o no? No, cuando yo lo vi, me acuerdo que venía llegando del consultorio. Uh-huh. Y siempre el suegro me molestaba mucho con usted, amor, que que usted es la esposa de mi hijo. Yo decía, no, es un peladito, ese chino es menor que yo. Y cuando llegó, pues ya también Isaías y algunos de sus hermanos me habían dado malas referencias. Gracias, muy amable. Que usted me iba a coquetear y que yo no sé qué. Bueno. Entonces me acuerdo que usted una vez llegó, entró así todo machote. Y llegó y pásenme una guitarra que voy a tocar. Y empezó a cantar todo creíble. Y este man, ¿qué? ¿Se cree muy bueno o qué? Y me cayó súper mal. La primera semana me cayó re mal. Y ahí que todas las chinas de la iglesia, todas se derretían. ¿Embelecido con el nuevo? Sí, pero sí estaba bien lindo, ¿para qué? ¿Estaba? No, porque ahora está más. Bueno. ¿Qué viste, mi amor, que te hizo que en poco tiempo, estamos hablando en menos de un mes, estamos hablando de una muchacha que siempre se había guardado, conocía a Dios, le servía, mejor dicho, una mujer entregada, ¿qué hizo que en menos de un mes le dijera sí a un extraño que nunca había tenido una amistad, nunca había tenido una conversación? De hecho, en ese tiempo ese extraño no estaba convertido a los pies de Cristo, no estaba bien espiritualmente. ¿Qué te hizo arriesgarte a decir que sí? Bueno, la verdad es que como a los 19 años, ahí tenía 21 cuando lo conocí. A los 19 yo tuve una visión muy rara. Y me la acuerdo como si fuera ayer. Yo me veía embarazada. Y embarazada yo alcé la barriga así. Y la barriga se transparentaba. Yo veía al bebé que estaba ahí. Y yo lo vi todo. Yo vi sus ojos, yo vi su nariz, su boca, todo de Joel. Y el Señor me decía, tu primer hijo se va a llamar Joel. Por eso cuando nosotros empezamos el noviazgo, yo le dije, el primer hijo se va a llamar Joel. Uh-huh. Por esa visión. Y cuando yo lo vi a usted, Joel. Ok, la fracción es idéntico. Idéntico, uh-huh. Porque antes me había gustado un muchacho que yo le conté a usted. Uh-huh. Y el chino también era cejón, era con las pestañas largas, pero la boca no. O sea, no era la boca de Joel. Y yo no soy bocona así como tú. Uh-huh. Pero Joel es así, o sea, es trompón. Joel es trompón y aquí infladito, o sea. Le dicen los costeños bemba de burro. Eso. Entonces, ese chino no tenía eso, y yo siempre tuve eso en mi corazón, como que no se parecen en esta parte al niño. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando yo lo vi a usted, esa jetonona, todas las pestañas, los dedos, no es, él es. ¿Qué tan importante es para una persona que quiere empezar una relación no dejarse llevar por sus emociones y por sus sentimientos, sino entender que Dios también trabaja de esa manera, por visiones, por sueños, por palabras que Dios le ha dado? ¿Cómo poder
no dejarse engañar por las apariencias, sino ir más profundo, porque me comentabas que ya había una conversación con un muchacho, de hecho ese muchacho súper bien, cristiano, súper dedicado a la iglesia, etcétera, pero ¿por qué elegiste a este extraño y no a este con el que ya estabas conversando? Por una visión. Fueron muchas cosas, fue por la visión, porque a mí el chino me gustaba, ¿para qué? Ya fueron como 2 años que nos veíamos, pero nunca fuimos nada. Entonces lo que yo le decía al principio, no es que yo haya sido, uy, qué fuerte esta mujer, sino que Dios nunca permitía nada. Dios me guardaba. Frustraba los planes. Cuando usted decía, como que por aquí va la vaina, vamos a empezar a ver qué pasa, algo pasaba. Exacto. Y con él pasaba de que, a pesar de que, bueno, de pronto había un gusto, etcétera, nunca pasó nada. Él nunca fue capaz de decirme, quiero que seas mi novia. No, o sea, a veces los hermanos me molestaban, los amigos de él, o incluso en retiros que me molestaban, pero yo decía, pero no pasa nada. Entonces, cuando ya yo lo conozco a usted, yo me di cuenta de que ya yo dije, ya sé por qué, porque él no era. Y ya después, como a los 3 meses, sí supe que él gustaba de mí, que etcétera, pero yo ya sabía que él no era. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces era como que Dios siempre me guardaba, siempre me guardaba, siempre me guardaba. ¿Cómo ha sido o cómo viviste el primer año de casados, especialmente con mi proceso de volver a Dios? ¿Cómo trabajaste eso en mí? De que recién yo llegué a la iglesia, bueno, yo estaba apartado del Señor, ¿no? Yo podía asistir a la iglesia, así como la gente puede asistir, pero yo no quería, o no tenía nada que ver con Dios. ¿Qué hiciste tú para que yo me enamorara de Dios? Porque tú hiciste muchas cosas. Si yo puedo decir que yo nací de nuevo, que hablé en lenguas, que fui lleno del Espíritu Santo, todo fue gracias a ti. Entonces la pregunta es, ¿qué hiciste tú que de pronto ahora muchas esposas pueden hacer por su esposo para que conozcan a Cristo? Bueno, yo creo que estar enamorada de Él, porque siempre traté de que usted supiera que Él era primero, ¿no? Siempre le hablaba del Señor. Recuerdo una vez que, no sé si usted acuerde, una vez que fuimos a comer para carne a la llanera al Amparo, y yo me había llevado mi bolso con todo lo del sueldo ahí. Sí. Tenía yo ahí como 1.200.000 en el bolso de pesos. Y nos fuimos a comer y el bolso se me quedó allá. Íbamos en la moto y usted me decía, ¿por qué no está preocupada? Y yo, porque Dios me lo guarda. Y fuimos al otro día, el asadero cerrado. Amor, ¿en serio no está preocupada? Y yo le dije, ni un peso me van a sacar de ahí. El Señor me va a entregar el bolso. Y nos fuimos para allá a buscar el bolso donde nos dijeron, donde el dueño del asadero, cuando me lo entregaron, todo completico. Que yo obviamente le di su propinita al Señor por guardarme el bolso, pero usted decía, pero o sea, es imposible, porque ni me conocían ni nada. La empleada le entregó el bolso al dueño con todo lo que tenía ahí. Marines. O sea, Dios, y siempre que usted quería que yo hiciera algo malo, yo siempre le decía que no. O por ejemplo, cuando usaba 2 botones aquí abiertos y que yo le decía, pero amor, a mí no me gusta que usted use la camisa así en el altar, abroches esa cosa. Que me acuerdo que hasta la suegra no lo podía creer, porque ella luchó con usted por eso y el Señor lo fue cambiando, y así todo lo que yo le veía mal, yo siempre decía, no porque esto, no porque... Y parece raro, pero... Podemos decir entonces que hay algo que convierte más que las palabras, es el ejemplo. Y sí es verdad, cuando yo veía ese amor que tú tienes, porque jamás ha cambiado eso, ese amor que tienes hacia Dios, ese amor que tienes hacia o sea, para ti realmente tú sientes que Dios es real. Lo digo porque hay gente que dice, Dios, yo creo en Dios, pero con sus acciones lo niegan. Pero realmente usted siente que cuando hace algo equivocado, usted ofende a Dios. Se le nota cuando usted ofende a Dios, cuando usted lo lastima a Él, se le nota su arrepentimiento.
Hoy en día, ¿cómo hace la gente para tener esa presencia viva en sus vidas y entender que realmente sí, Dios es real? Porque mi papá siempre tuvo una palabra que incluso cuando nosotros llegamos de Cúcuta, yo se la dije una vez toda grosera, porque antes de venirnos de Cúcuta habíamos empezado a usar unas falditas de la mesa que más aplauda, todas corticas, y mi papá, quítase esa falda, que yo no sé qué. Y un día yo le dije, pero usted no dice que Dios, bueno, que Dios nos enseña y que Dios no habla, pues que Él me diga que me la quite. Uy, no le meto una cachetada. Ya no me acuerdo y me pegó, ¿no? Pero vea que sí, Dios empezó en ese proceso. Yo creo que no solo en mí, sino en todos nuestros hermanos, en todos mis hermanos, Dios empezó un proceso donde nos demostró que Él era real. Y empezamos a vivirlo, porque mi papá siempre decía, no se trata de hablar, se trata de vivir. Y nosotros vivimos tiempos difíciles en esa casa. Y recuerdo la primera vez que yo vi a Jesús, fue en esa casa. Porque nosotras dormíamos con mi hermana en el piso. Bueno, todos dormíamos en el piso, pero cada uno tenía su habitación, pero en ninguna había colchón. Entonces ya como a los 2 meses de dormir ahí, literalmente en una cobija, yo como siempre he sido tan miedosa, yo creo que de todos mis hermanos soy la más gallina de todo. A mí todo me asusta, una cucaracha me asusta, una mariposa, lo que sea. Y entonces estábamos ahí durmiendo, eso todo oscuro, y yo sentí que alguien se sentó ahí, al lado. Pero como yo era tan miedosa y yo no era capaz de abrir los ojos. Yo no era capaz de abrir los ojos porque yo, sentía que Deini estaba al lado mío y alguien entró y se sentó ahí. Y a mí, no sé, me dio mucho, como que yo quería abrir los ojos, pero al mismo tiempo no. Cuando yo abrí los ojos, yo vi el manto de Jesús que iba saliendo. O sea, yo supe que era Jesús. Y me arrepentí, porque yo dije, lo fuera podido ver todo. Pero el miedo no me dejó. Pero aunque fue la colita del manto, o sea, una cosa, la colita, si yo lo vi salir, yo dije, ay, Señor, tú estás aquí. Y así muchas cosas, o sea, no es igual que uno le cuenten que Dios es real, a que usted tenga la firme convicción de que Él es real. Porque así pase uno por el fuego, por los momentos más difíciles, uno nunca va a dudar de que Dios es real, porque yo lo he visto. Así es. ¿Qué significa para ti ser mamá? Bueno, los que me conocen saben que ser mamá me encanta. Para mí ser mamá es muy hermoso. Mis hijos han sido el regalo más hermoso que creo que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo soy muy... A mí me llena ser mamá, porque a mí me gusta morderlos, me gusta abrazarlos. Uy, los chinos desesperan que yo no los arrunche de noche, o no les cuente historias, o no entre a jugar con ellos. Y yo los veo y son todo. Bueno, de vez en cuando se me sale la mamá dinosaurio que llevo dentro. Pero la gran mayoría de las veces yo amo ser mamá. Nosotros pasamos por un periodo difícil en donde lastimosamente perdimos 2 bebés en un embarazo que se llama ectópico, que es donde se crea una fecundación, pero un bebé se crió en la matriz, ¿sí? Y el otro fuera de la matriz. Eso hizo que hubiera un problema ahí y se explotaron, o una situación que pasó ahí. ¿Cómo fue superar esa situación, amor? ¿Cómo fue superar esa situación? Porque hay personas que han perdido hijos, han perdido bebés, embarazados incluso de 3, 4, 5, 6 o incluso 9 meses, o cuando nace el bebé, nace muerto. Y son situaciones que trauman, son situaciones que pegan muy fuerte. ¿Cómo superar una situación de esas? Y cómo tomarse una situación de esa para dar un mensaje o para ayudar a los que puedan estar pasando por un momento similar. Bueno, eso fue iniciando nuestro llamado aquí. Fue durísimo porque primero ni plata teníamos. Nosotros nos fuimos
no sé si usted se acuerde, que hacíamos un discipulado en Perdomo. Sí. Bueno, ese día fuimos, yo me empecé a sentir mal, súper mal, y que yo le dije, déjeme aquí una banquita que había ahí, yo me devuelvo y usted vaya porque me siento mal, que incluso Tacho lo acompañó a ese discipulado que usted tenía. Bueno, cuando yo me quedé ahí en esa banquita como a 3 cuadras de la casa, no era tampoco tan lejos, ya no me podía parar. Yo empecé a perder las fuerzas, a sangrar, y me acuerdo que no tenía ni 100 pesos, y yo siempre he sido muy tímida, no pareciera, pero yo soy muy penosa, y ese día me tocó pedir 1,000 pesos para devolverme en carrito, y la gente y no eran capaces de darme 1,000 pesos, hasta que llegó una señora y me dio esos 1,000 pesos, y yo llegué a la casa, ya mi hermana estaba ahí también, porque vea lo que Dios, ¿no? Mi hermana andaba por allá como para Valencia, para lejos en Venezuela, y ella tuvo un sueño o una visión donde Joel la llamaba. Joel estaba chiquito y le decía, tía, véngase que mi mamá la necesita. Y yo ahí no me sentía mal, ella me llamó, pero igual Deini dentro de todo obedeció al Señor, porque Deini se vino con Alex, en ese tiempo con mi cuñado. Y bueno, cuando ya yo me volví a la casa, Deini estaba y yo le dije, me siento mal, me siento muy mal. Entonces, tengo ganas de ir a hacer chichi. Y yo entré al baño porque estaba sangrando y eso, y yo iba a cerrar porque obvio estaba mi cuñado ahí, yo iba a echar candado. Cuando yo fui a echar candado, el Señor me dijo, no eches candado. Me dijo así. Entonces pues yo lo obedecí, yo no eché candado. Y entonces de ahí salí a ducharme y puse la ducha, abrí la llave del agua caliente. Cuando me vi yo, me había desmayado ahí en la ducha. Claro, cuando yo como que reaccioné, ya me había quemado este lado atrás, me quemó el agua caliente. Entonces, claro, con las fuerzas que podía, yo le grité a Deini, y ella entró. Y ahí yo dije, ¿qué tal que yo fuera echado candado? Claro. ¿Cómo entra? ¿Cómo me auxilia? ¿Cómo lo que sea? Entonces ya bueno, y ya entró, luego llegaste del discipulado. Acuerdo que no teníamos plata, no teníamos nada, y Tacho fue a pedirle al papá. Ay, que Dios bendiga a Tachito, porque él siempre fue muy lindo con nosotros. Me acuerdo que el papá no le quería prestar, y Tacho le dijo, mire, donde mi pastora se muera, la sangre de mi pastora será sobre usted. Y el papá le dio 50,000. Esos 50,000 me salvaron la vida. Tremendo. Porque ya cuando llegamos al hospital, bueno, nos dan la noticia de que era un embarazo y nosotros nos alegramos, llamamos a nuestros padres, ya tenía 2 meses. Pero después pues dicen que era un ectópico. La primer parte fue que era un ectópico. Cuando ya me toca trasladarme al hospital para no morirme y eso, en el siguiente hospital empiezan a entrar muchos doctores, y me acuerdo que me decían, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es hoy? Y yo sabía. Y ellos empiezan a hablar, mire, está reventada por dentro, y está grave, pero ¿cómo puede estar así? Y entonces en el análisis dicen que no era un ectópico, era un heterotópico, que eran 2. Uno se quedó en la trompa, pero el otro sí estaba bien ubicado. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, pues sálvenlo. Y el doctor se reía y decía, mija, es que ya todo está reventado, a la que hay que salvar es a usted. Pero sí fue un proceso duro, porque la operación fue, me acuerdo que mi cuñado, que no llora por nadie, como usted estaba trabajando, mi cuñado me acompañó y eso lloraba, y yo aún en medio de eso, uno es payaso hasta eso, porque yo tenía un computador viejito. ¿Se acuerda del computador viejito? ¿Blanquito? Sí. Sí, yo le decía a Ale, mire, de todas formas no me preocupe, que cualquier cosa, yo leo el computador de herencia. Y Ale todo bravo conmigo. Pero bueno, esa operación fue terrible. A mí me durmieron todas, yo no supe qué pasó, pero cuando yo me desperté estaba toda rajada.
¿Se acuerda que me rajaron 2 rajas aquí con bisturí en esta mano arriba? Y yo no sé qué pasó, pero 5 doctores entraban a decirme que yo era muy fuerte y que había un poder muy fuerte conmigo. Y ese era Dios. Pero obvio, cuando todo terminó, fue muy duro para mí. Tremendo. Bueno, digamos que el dolor y la enfermedad ha sido parte de los habitantes de la familia Sánchez, ¿no? De nuestra familia. Y no ha sido fácil porque hace unos meses te detectaron artritis, ¿verdad? Obviamente, cuando uno tiene un bebé, uno no solamente tiene un bebé, sino deja todo una vida, y fueron 3 bebés y los 3 fueron muy difíciles, contando pues el ectópico, que fue mucho más difícil. Pues claro, cuando nació Noah te detectaron artritis. ¿Cómo ha sido lidiar con esa enfermedad? Y al mismo tiempo tú nos hablas acerca de que de niña el Señor te usó para hacer milagros. ¿Cómo tú puedes lidiar con ese pensamiento de que Dios es real, pero al mismo tiempo tengo esta enfermedad? Sí, no ha sido fácil. Bueno, cuando lo de los niños fue también bastante duro. O sea, porque siempre el diablo va a venir queriendo que uno tenga pensamientos de derrota, como de que Dios está haciendo eso para castigarnos, o etcétera. Pero yo recuerdo que como 2 meses dejé sin hablarle nada al Señor, porque yo sabía que yo le iba a decir cosas malas. ¿Se puede decir que entraste como en una crisis de fe? Sí, claro, ahí entré en una crisis que incluso de todo, yo no quería saber nada de nada porque fue duro, fueron 2 niños que perdí. Y en un momento decidí arrodillarme a orar y le dije al Señor por primera vez, ¿por qué lo permitiste, Señor? O sea, tan duro que fue, y que esa vez me hicieron cesárea. Y uno aguanta una cesárea con un hijo en los brazos, pero sin nadie no. Y me acuerdo que escuché su voz así, ese consuelo, esas fuerzas. Y él me dijo, si supieras todo lo que hice por tu vida. Fue lo que me dijo él. Entonces yo fue como que empecé a pensar, ¿verdad? De que todo lo que me decían los médicos y eso era para haberme muerto. O sea, en verdad. Y entonces yo le agradecí a Dios, yo le dije, Señor, de pronto no podemos ver lo que estás haciendo, y sí, fue un momento de prueba difícil, pero yo sé que tú has peleado por mí. Ya ahorita con lo de Noah también, o sea, bueno, yo casi no hablo de esto y usted tuvo que poner esa pregunta ahí. Pero digamos que el embarazo de Noah fue extremo, fue muy extremo. Yo quedé embarazada como si fuera de 3. Entonces dentro de mí habían 3 placentas. O sea, científicamente habían 3 placentas. Eso se da 1 en 1.000.000. Yo siempre soy la premiada. Sí. Pero 3 placentas que comían, que se alimentaban de nada, porque yo todo lo vomitaba. Todo, absolutamente todo. Y cuando, no sé si usted se acuerda, amor, que viajamos a Mesitas, ya yo tenía 7 meses del embarazo. Y que subimos de comer un helado y yo me paré en el parque y no me fui a mover, porque yo sentí que la niña se iba a salir. Cuando ya vengo a hacerme la eco y eso, que nos vinimos al otro día, preferimos no viajar y yo me hago la eco y el doctor empieza a inyectarme porque no me podían sacar a Noah aunque tuviera 7 meses, porque Noah pesaba como 1,2 kilos. Estaba muy chiquita, porque las otras placentas comían. Claro. Comían. O sea, la comida de uno la distribuían para 3. Exacto. Y Noah estaba comiendo 1/3 de lo que tenía que comer. Exacto.
Entonces el doctor empieza a inyectarme para que no me den contracciones, ya empieza a decir que como hay 3 placentas, que si un cordón de esos, un cotiledón, algo así se llama, se desprendía, ella moría instantáneamente y yo también moría instantáneamente, que no podía subir escalera, ¿vale? Nada, ¿se acuerdan? Y vivíamos en un apartamento de 4 pisos. De 4 pisos. Y entonces, bueno, en fin, de que se llegó a la conclusión de que el día que fuera la cesárea yo iba a morir. Y fueron 2 semanas antes que eso me atacaba la cabeza. Y yo me paraba y me daban ataques de pánico. Obviamente yo creo que nunca se lo dije, ¿no? Pero era como el diablo diciéndome, despídase de Joel, despídase de Lian. Y era una batalla porque yo quería ir y besarlos, porque yo decía, ¿qué tal que no los vuelva a ver? O sea, en la naturalidad. Pero por otro lado también estaba el hecho de que yo sé quién es Dios también. Y el diablo puede decretar muerte sobre mi vida, pero yo sé que Dios es más fuerte. Entonces yo me paraba y yo decía, Señor, tú me has prometido que les vas que les vas a dar dedos a los que no tienen dedos, que vas a hacer milagros sobrenaturales, porque siempre, no sé, pero siempre Dios me ha usado en esa área. Y yo creo que una de las cosas que más me apasiona es ver cómo los enfermos se sanan. Entonces yo me levantaba a creer aún en una atmósfera de muerte. Y yo me ungía la barriga y yo decía, a mi hija no le va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada. Bueno, y usted que siempre también nos declaraba o me ungía con aceite o eso, que eso también es una fortaleza, porque hay mujeres o personas que enfrentan eso sola, y sola es más difícil. Bueno, entonces ya el día de la operación yo iba tranquila con usted, que yo estaba cero nervios. Yo sabía que iba a salir victoriosa, no sé, o sea, y eso que cuando la cesárea y todo eso no me agarraba la anestesia y yo estaba tranquila. Y mire, Dios siempre envía ángeles, porque como no me agarraba la anestesia y eso es estresante, una viejita me agarró la mano. O sea, esa viejita la mandaron solo para que me agarrara la mano. La agarramanos se llama el técnico, se graduó de agarramanos. El ángel agarramano. Sí. Pero bueno, ya ahorita dentro de todo hay gente que dice, bueno, pero la pastora tiene esta enfermedad que es terrible, es autoinmune, pero lo que no ven es que yo estoy viva. O sea, yo sé que estoy pasando por un proceso que no es fácil, mentalmente no es fácil, pero yo siempre me repito, pero Dios está conmigo, estoy viva, y si estoy viva es porque Él tiene planes para mí. Ya ha sido un año difícil, porque es un año donde arroparse incómodo, duelen las articulaciones. Hace poco, la semana antepasada, estuve hospitalizada 2 días, estuve hospitalizada, y en esa hospitalización escuchaba los planes del enemigo hablando, porque ya la inflamación es tan severa que decían, no parece que fuera artritis, lo más probable es que sea lupus, y pues el lupus es peor, y al momento como que lo ataca uno eso, ¿no? Bueno, pero Señor, ya estoy cansada, es difícil ser fuerte, es difícil levantarme y esforzarme por estar en todo lo que tú quieres, porque a pesar de todo yo me esfuerzo por no fallarle a Él. Y por hacer lo que Él nos ha mandado, porque hay muchas almas, de pronto la gente no puede entender esto, ¿no? Pero hay almas enfermas que necesitan sanidad, y a veces así yo esté como esté, yo sé que Dios va a sanar. O sea, yo sé que Él quiere sanar, y me esfuerzo porque sane,
Y ahorita, en esta etapa, claro que es difícil. Yo no puedo decir que no es difícil. Claro que es difícil. Pero Él es más grande para mí. O sea, Dios es más grande que el diagnóstico que me han dado. Dios es más fuerte, es más poderoso. Y yo no puedo dejarme vencer de lo que el diablo dice de mí. Por eso hay como un plus. ¿Qué puede hacer uno? Creer. Porque es lo que yo hablaba con mis papás o mis hermanos. Yo le digo, yo lo he visto sanar de cáncer, sanar paralíticos que se han puesto de pie. Yo he visto cosas yo he visto huesos que se mueven de su lugar a través de una oración que hemos hecho los dos aquí en esta iglesia. Dios ha sanado de cáncer aquí. Dios hizo que un mudo hablara. Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Entonces, ¿qué decir? Me voy a un ayuno del Señor. Porque el único que me puede sanar es Él. Y pase lo que pase, yo no voy a dejar de creer. No podemos hacer como el pueblo de Israel cuando el gigante gritaba, que es una prédica que tengo por ahí, y gritaba y decía, ay, lo voy a matar, lo voy a... Y uno, ay, sí, me voy a morir, nunca voy a salir de esto. No, al contrario, David dijo, desgraciado. Tenía que decir la palabra. Ole, no la había dicho, porque no había ningún desgraciado por ahí. Pero no, David se levantó y dijo, que tú me vas a matar, que tú me vas a cortar la cabeza, yo te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las fieras del campo y se la comerán. Yo te voy a tratar como un perro, porque eso es Satanás, un perro que ya está vencido. Sino que a veces el gigante es tan grande que se nos olvida que hay alguien que es más grande. Y como decía David, yo ya he visto cómo el Señor me hace vencer osos, me hace vencer leones. Pues esto también lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Así es. Entonces, en nuestros procesos difíciles tenemos dos opciones. Nos victimizamos, nos echamos a morir, decimos que tiramos todo a la basura, le echamos la culpa a Dios, porque casi siempre la gente dice, es que Dios es malo conmigo, es que yo creo que Dios no es milagroso. No, al contrario. O decimos, yo sé que Él sigue siendo milagroso, yo sé que en cualquier momento me toca y me sana, yo sé que mis articulaciones van a recibir sanidad, yo sé que Dios lo va a hacer, yo me voy a un ayuno porque necesito que Él haga algo. O sea, que actuemos a veces con esa fe como alguien que en realidad conoce a Dios. Y en cualquier momento yo sé que voy a estar completamente sana, y lo más es también sanando a otros que necesitan sanidad. Y sé que esto Dios me lo ha permitido por una razón. No sé cómo explicárselo. A ver, voy a tratar. Pero es como cuando uno está jugando algo y usted le encuentra la mañita y usted dice, ay, si yo hago tal código y tal cosa, ¿sí vas a entender? Okay. Entonces, yo siento que Dios me quiere enseñar eso. Cómo encontrar ese código que arrase con milagros, ¿sí me van a entender? Sí. Como esa clave que al momento uno hacerlo, ¡oh! No sé cómo explicarlo, pero si Dios me lo enseña a mí, o si Dios me lo está enseñando a mí, no es para mí, yo sé, es para las miles de personas que pasan por estos momentos difíciles en donde no saben cómo encontrar esa clave. Entonces, si Dios me lo enseña a mí y uno puede orar por ellos y darles ese plus del cielo, así es, ese misterio del cielo, pues obviamente van a recibir también sanidad y Dios va a impartir lo que quiera impartir. Lo que sí estoy segura es que algo sobrenatural está pasando, y obviamente para que ese vino sea derramado, uno tiene que ser espichado y exprimido por Dios. Así es, amor. ¿Qué ha sido lo más valioso que hemos aprendido juntos como pareja en estos 11 años que llevamos de matrimonio? ¿Qué crees tú? Bueno, lo más valioso ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido a
amarnos y amar nuestro ministerio sin querer que el otro sea como yo. O sea, lo más lindo es amarnos tal y como somos, porque recuerdo que al principio nos costaba mucho encajar. Éramos polos opuestos. Bueno, lo seguimos siendo. Somos agua y aceite. Y aún así estamos juntos. Exacto, pero es que antes éramos un agua y un aceite que no, como pasa con esta película Elementos, el agua y el fuego. Ajá, sí. Pero cuando iban a tocarse, no, era imposible. Pero lo más lindo es que nosotros ya estamos ahí conectados, de que, bueno, usted es serio y yo respeto que usted es serio, no le gusta recochar, es súper ordenado, exigente, le encantan las cosas para el Señor bien. Pero entonces también he aprendido que yo no soy tan ordenada. Que bueno, yo soy el toque de la iglesia, el toque cansón, el toque del desorden, de la recocha, de todo lo extrovertido de la iglesia. Y también como que veo que usted ha aprendido a disfrutar eso de mí, esa etapa mía, o sea, de que a pesar de que somos tan diferentes, como que en el Señor ya estamos así. Ya hemos aprendido a tener ese equilibrio tan bonito en nuestro matrimonio, pero también como pastores de esta iglesia, ¿no? Así es. No, y también le recomendamos a nuestra audiencia que vean el próximo programa que vamos a lanzar, que se llama Dos almas, un corazón. Un programa solo para parejas donde todas las parejas van a ser ministradas de una manera impresionante. ¿Cómo te gustaría que nuestros hijos recordaran a su mamá? Bueno, yo creo que como alguien que ama a Dios, porque nosotros podemos dejarle a nuestros hijos muchas cosas, pero la más importante de todas es que sean salvos, Por eso en los momentos de prueba muchas personas retroceden, porque creemos que lo más importante es la sanidad, o lo más importante es la prosperidad, o lo más importante es lo que Dios me pueda dar, y no es así. Lo más importante es que Él está con nosotros, me auxilie o no, que Él esté conmigo, que seamos salvos. Y yo quiero que los niños recuerden eso, recuerden una guerrera que ama a Dios sin importar, que lo entrega todo por Él, que recuerden también que ese amor me hace ser lo que soy. Yo puedo estar muy mala, pero yo llego a la iglesia y yo me siento como que me entra el gozo, la felicidad, no sé, en el Señor, como un pez en el agua, así. Que ellos me recuerden como que yo soy un pez y el agua es el Señor. Así es. Que me hace saltar de gozo y de felicidad. Vamos cerrando ya esta conversatorio. Gracias, amor, por abrir su corazón. Me ha dicho cosas que en 11 años no sabía, pero qué bonito es uno saber que siempre estos espacios bendicen la vida de todos, así como ha bendecido la mía. ¿Qué le dirías a una mujer que ha vivido situaciones difíciles, de enfermedades, de maltrato, de pérdidas, pero quiere seguir creyendo en Dios? ¿Tú qué le dirías a esa mujer que hoy en día puede estar como esa Anixa? Que no deje creer, que no se dé por vencida, que siga adelante, que todo esto va a pasar, todo va a pasar. Hay momentos de fuego, pero Dios promete que estará con nosotros en el fuego. Que no le crea la voz del diablo, porque la voz del diablo siempre va a querer que no creas, que te des por vencido o por vencida, que niegues lo que Dios ya te ha enseñado, que no sigas más, que no pongas en funcionamiento tus dones. Pero lo que yo le digo es, sigue creyendo,
sigue creyendo. Aunque venga la prueba, sigue creyendo. Sigue hasta que salga aprobado. Porque una vez salgamos aprobado y el Señor nos toque, no hay nada que lo detenga tampoco. Que Él abre puertas y Él cierra también. Pero en los momentos en que las puertas estén cerradas, sepamos que Él tiene las llaves para en cualquier momento abrir. Hay un texto que siempre me anima mucho a creer en lo que Dios tiene, y es un texto que está en Isaías, que dice que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera sobre él. Y el enemigo va a venir como un río para destruirnos, para querer que esas personas que Dios ha elegido para sanar a los enfermos, para que prediquen su palabra, para que anuncien su evangelio, para que crean, Él viene como una ola a querer ahogarnos, a querer que nos muramos ahí. Pero mejor y le fuera sido que nos hubiera matado, porque una vez el Señor levanta bandera por nosotros, no hay nada que lo detenga. Por eso siempre, siempre, siempre nosotros debemos vernos victoriosos, debemos vernos sanos, debemos creer que Él es nuestro Nisi, porque ahí es que se levanta ese texto, Jehová Nisi, el Dios que galardona. Ahora que estás pasando por el proceso donde tú demuestras si realmente amas a Dios, pero una vez salga aprobado, tenemos el galardón. El Señor nos pone en lugares de honra, en lugares altos, pero muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio y a decir: Señor, te amo con o sin. Te amo aunque no tenga fuerzas. Y aunque tenga que arrastrarme, yo voy a llegar al lugar donde tú quieres que yo llegue. Entonces es el tiempo de no darte por vencido, porque hay muchas personas que están a punto de ser aprobados, a punto del galardón, y se devuelven. Y ahí sí que el diablo puede hacer todo lo que ha querido hacer con nosotros, pero nosotros vamos a hacer esa punta de lanza, esa bandera que se bate en el cielo y que dice: Jehová es mi galardonador, Jehová me sacó entre las olas, Jehová me sacó entre los mares, Jehová me sacó entre la enfermedad, y hoy soy victorioso, soy sano, soy próspero, soy bendecido. Y ahí es donde la gente va a saber que tú no estás hablando, o que no estamos hablando cosas vacías, sino que estamos hablando de algo que Él ya trabajó, de algo que, lo que yo le decía, ya tenemos la clave del juego. Ya sabemos qué es pasar por la pobreza y salir victorioso. Eso nos pasó a nosotros. Qué es pasar por la enfermedad y estar sano. Qué es que Dios en realidad se ha encarnado en mi vida para hacer cosas sobrenaturales, porque yo decidí creer cuando no veía, creer cuando no oía, y creer cuando el diablo me decía que no estaba, que Él estaba, y salir victorioso. Qué lindo que es eso, salir victoriosos y aprobados de un proceso, y a ejecutar. Vea, yo a veces me echo unas emocionadas, aún en medio del proceso, yo digo: Señor, Dios mío, tú estás preparando los cojos, los mochos, los mancos, los paralíticos, los que tienen cáncer, los que tienen SIDA, los que tienen leucemia, para traerlos acá. Y lo más es que ya vamos a tener el código del cielo. Así. Y el Señor va a sanar, y el Señor va a libertar, y el Señor va a hacer. Y me echo unas emocionadas porque sé que es grande lo que Dios nos ha prometido. Y si estás pasando por un proceso de saber que lo que Él ha prometido se realizará. Así se es. realizará. Y ya terminamos con algunas preguntas bobas, pero que las quiero saber hoy. ¿Comida favorita? Chucherías. Una canción que te haga llorar. ¿Qué tiene tu espíritu? Esa, uy, sí. ¿Tu lugar favorito para orar? Ay, el lugar favorito de todos es mi cama. Tu cama. Cuando todos están dormidos. ¿Versículo que más te ha sostenido? El que le decía a Jeremías 1:5. ¿Qué te hace sonreír aunque estés en el dolor? Dios. Bueno, escuchar la historia de mi esposa es básicamente recordar que aún Dios escribe historias hermosas incluso en momentos de dolor. Ella es la prueba viva
que cuando una mujer se rinde por completo a Cristo, nada puede detener lo que Dios quiere hacer a través de ella. Así que si hoy escuchaste esta entrevista y te sentiste identificado con el dolor, la lucha y la esperanza, te animamos a creer que Dios también está escribiendo tu historia. Gracias por acompañarnos. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita. Y nunca olvides que lo que para el mundo es una cicatriz, para Dios es una marca de victoria. Amor, gracias por haber estado aquí conmigo, porque contigo abrimos oficialmente, rompemos el cinto y empezamos este proyecto que seguramente bendecirá la vida de muchas personas. ¿Algunas palabras finales? Sí, claro. Gracias a todos los que nos ven y amor, gracias. Gracias porque usted ha sido ese sostén tan hermoso. Ay, voy a llorar aquí. Bueno, muchas gracias, amor, por todo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden que ya pronto vamos a lanzar 2 almas, un corazón. Va a estar buenísimo. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo programa de Eco de Fe. Adiós.